Hablemos sobre Venezuela, Estados Unidos y las sanciones, porque esto es una realidad que nadie puede dejar de un lado. Escuchemos. Decreto que emitió el lunes Barack Obama, en el que declaraba a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional, ya ha tenido respuesta por parte del gobierno de Nicolás Maduro. El líder venezolano considera que Estados Unidos quiere acabar con su gobierno. Ha decidido pasar personalmente a cumplir la tarea de derrocar mi gobierno. Bueno, fíjense ustedes, mis amigos, esto es bien importante manejarlo, porque efectivamente ese conjunto de sanciones que han transitado ya casi las 1.900 y tanta, bueno, son el mejor indicador que efectivamente Venezuela en los últimos años ha estado bajo el flagelo, bajo la bota que atrapa la yugular de los pueblos, en el caso del pueblo venezolano, con esas sanciones unilaterales derivadas de la gestión del presidente Barack Hussein Obama. E indudablemente eso generó un impacto en el marco, pues, de la población, en el marco de la economía y definitivamente generó un escenario terrible, un escenario donde la gente experimentó y conoció circunstancias bien incómodas, bien difíciles, como es el tema del hambre, como es el tema de la especulación y de la misma manera muchos negocios vacíos que efectivamente afectaron la vida del ciudadano común, del ciudadano de a pie. Esas son las realidades que efectivamente muchos desconocen u otros contrarios y adversos al gobierno bolivariano asumieron durante mucho tiempo, quizás hasta el día de hoy, 2026, después de los cruentos escenarios que vivió Venezuela el día martes 3 de enero con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su señora esposa, la primera pues dama del país, Cilia Flores de Maduro, hoy ambos en una prisión federal en los Estados Unidos. Muchos venezolanos, para no hablar de los que también tenían una mirada hacia adentro de Venezuela, desde afuera, sin lugar a dudas, siempre pregonaron que el tema de las sanciones era una especie de mentira del gobierno, era simple y llanamente una salida para no reconocer quizás temas en el manejo del ejercicio del gobierno, en el manejo de la gestión. Pero hoy por hoy se han comenzado a caer las caretas. Hoy por hoy, a raíz de unas circunstancias después de este 3 de enero, bueno, se evidenció que esa carestía, que esas situaciones que le cambiaron la vida a muchos venezolanos, sin lugar a dudas, siendo ellos profesionales, siendo también obreros, personas del pueblo, siendo también personas de la clase media o alta venezolana, bueno, definitivamente se vieron como sectores sociales afectados. Y esto no podemos negarlo. Pero siempre se decía que esas sanciones eran individuales, que esas sanciones, trillando el discurso, eran absolutamente contra los políticos y de fondo las sanciones, primero que fueron o son una gran realidad, porque aún no las han levantado, y son efectivamente escenario de muchas cosas en la cosmovisión política venezolana que vivió nuestro pueblo en los últimos años y que hoy tiene a 8 millones de venezolanos fuera del país, apenas con algunos matices y momentos de recuperación, de sentir que las cosas podían mejorar, caso el año 2024, pero que efectivamente sigue y permea el escenario del cúmulo de sanciones que afectan la vida nacional. Afectan la vida nacional, por ejemplo, cuando se van los servicios eléctricos, esa es una realidad, porque no se ha podido sustituir todo lo que tiene que ver con el mundo del sistema eléctrico para poder reponer turbinas viejas, todas con un origen de fabricación en los Estados Unidos y que al fin y al cabo Venezuela para suplirla no puede montar turbinas de China, de Irán, de la India o de Rusia. Venezuela está obligada a sustituir cualquier repuesto, tiene que ser de aquella famosa marca General Electric, de aquella famosa marca Westinghouse, quienes efectivamente son parte de los insumos eléctricos necesarios para que las grandes turbinas se reactiven después de un uso de un poco más de 40 años, donde tiene un desgaste, un agotamiento técnico, de acuerdo pues a lo que sería la carta de navegación en el tiempo.
Pero de la misma manera, la industria petrolera, que también ha sentido el golpe contundente de lo que han sido las sanciones, pasa lo mismo. Son refinerías, son plantas, llenaderos de gas, son una gran industria que todos los insumos que efectivamente permitieron edificar esa construcción en Venezuela, en el estado Zulia, en el estado Anzoátegui, y de la misma manera en el estado Monagas y el estado Carabobo, sin lugar a dudas, todas estas grandes industrias, motor del crecimiento y del florecimiento de la economía venezolana en otro tiempo, también su mundo de repuestos y necesidad de suministro deben venir de los Estados Unidos. Por lo tanto, lo más que se ha hecho en los últimos años es un gran sacrificio de reponer cosas, pero que al fin y al cabo, por no tener un origen efectivamente en aquello de lo original, de haber llegado un repuesto que era General Electric, colocárselo a otro que era General Electric, hoy en día hace que toda la atención que se ha podido dar, asesorías, expertos, ingenieros, electricistas, gente con altas calificaciones, lo más que hacen es paliar la situación como panacea, pero para un determinado tiempo que siempre pasa de 1 año, 2 años, porque siempre las válvulas, producto del desgaste de más de 40 años, bueno, efectivamente se vienen dañando. Entonces, esa es también parte del impacto en la industria. Esas son las realidades, mis amigos. Y cuando también el venezolano o el país dejó de recibir ese torrente de muchas divisas de las empresas que se mantuvieron en Venezuela, de las empresas que explotaban, muchas de ellas de origen estadounidense, británico, españolas y de muchas partes del mundo, cuando dejó de ingresar en estos años de las sanciones el torrente de divisas, el torrente efectivamente del dinero que podía ser utilizado para el manejo de la cosa pública, estaba totalmente disminuido. Una capacidad de producción que llegó a bajar por debajo de los 800,000 barriles diarios, llevando una industria a entrar en precariedad. Esos son, mis amigos, los efectos de las sanciones del señor Obama. Esa es parte de una cruenta realidad. Pero por otro lado, es importante destacar que todo esto generó en los sectores populares, en la clase media del país, en los vastos sectores sociales, un descontento donde siempre se buscaba, a raíz de matrices, señalar al gobierno del presidente Nicolás Maduro como el culpable de todos esos males. Pero la realidad, con el tiempo, termina saliendo a flote y ha venido ocurriendo. Pero de eso vamos a hablar en unos minutos, no te preocupes. Aquí lo importante es ver el daño en sectores de gente formada, preparada, que buscaron una alternativa. Pero de la misma manera, quienes salieron del país en el camino, para algunos, del mayor movimiento migratorio que se ha vivido en América Latina, producto de la vida de 8 o 7 millones de venezolanos que salieron del país a raíz de las sanciones. Esa es, mis amigos, una realidad. Escuchemos. PDVSA. Ahora trabaja de conserje en el edificio donde vive y da clases bajo y el transporte era muy caro. Fue en 2017, poco después de entrar en efecto las sanciones de Estados Unidos contra la estatal petrolera PDVSA. Ahora trabaja de conserje en el edificio donde vive y da clases de apoyo en su casa. Yo desde que dijeron Esos que son, mis amigos, las realidades, pero también el grueso grupo de venezolanos que cuando salía del país era para disfrutar, para irse a Disney World, para salir a conocer algunos países vecinos como Panamá, Colombia, Perú u otros países de aquí de la esfera continental. Bueno, los venezolanos tuvieron que salir en grandes lotes para buscar un mejor modo de vida y no salieron por temas de índole política, porque al fin y al cabo muchos de los que salieron también han sido militantes y han tenido sus afectos hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Esa es la realidad, pero es lo que se conoció como la experiencia, por ejemplo, del Darién. Escuchemos. Que en realidad quieran venir, que no se vengan, que no lo hagan. Nosotros vimos muertos, niños, madres desesperadas. Sentíamos que la selva nos iba a consumir. ¿Sabes? Esa experiencia es horrorosa y andando con niños es horrible. En el río duramos 4 días y medio pasando.
donde vimos muertos, yo vi uno solo. Pero detrás de mí hubieron muchas personas que decían que perdieron niños, que perdieron familias. Fue una travesía muy dura. O sea, las personas. Bueno, mis amigos, esas son parte, pues, de la reminiscencia, de los matices, producto de eso que algunos llaman el efecto criminal de unas sanciones. Unas sanciones, definitivamente, que desde los tiempos de Obama comenzaron a golpear a un país. Pero ahora se evidencian cosas como la que ustedes van a escuchar y van a entender definitivamente de que sí hubo y sí existen sanciones contra Venezuela que más que generar un efecto en quienes han estado en la lid del gobierno, el mayor efecto, el efecto destructor, el efecto molienda es contra ese pueblo venezolano, de profesionales, de gente que salió, de obreros calificados, de jóvenes, de adultos mayores, de mucha gente de los grupos etarios que se fueron del país buscando una luz al final del túnel que tenía que ver esa luz con el camino de una prosperidad que no lograban conseguir en Venezuela porque las sanciones eran una trilladora cotidiana que te acababan la vida. Esa es parte de la maldad que hay que hablarle al mundo y para que la gente sepa de que definitivamente Venezuela sí conoció sanciones y momentos terribles. Y por eso podemos tocar este tema cuando escuchamos a un rector universitario mencionar en estos últimos días de enero lo que ha sido parte del tema sancionatorio. Escuchemos. La posibilidad de que el país pueda utilizar sus recursos. Trump también ha demostrado que las sanciones económicas que existían o que existen, sí son responsables de la crisis económica existente, porque aquí la oposición decía que los sancionados no es el país, sino que los sancionados son las figuras del gobierno y que las sanciones no tenían nada que ver con la situación económica. Se está viendo con claridad que tienen que quitar las sanciones para poder vender petróleo, por ejemplo. Bueno, fíjense ustedes, ahí está, porque el presidente Donald Trump, a raíz de los sucesos del día 3, mis amigos, el presidente Trump invitó a los empresarios, a la élite global del mundo energético petrolero a reunirse en la Casa Blanca. Y en esa reunión ofreció un producto, un petróleo que no es de él, pero abrogándose a raíz del secuestro del presidente Nicolás Maduro, vender de que tiene un control sobre la industria petrolera y sobre Venezuela. Bueno, fíjense ustedes que él ofreció este petróleo a los CEOs, a los responsables, a los hombres que mueven al gigante global energético en materia de petróleo, de gas, carbón y todos sus derivados, ofreciendo muchísimo petróleo y la posibilidad de negociar el petróleo desde el gobierno de los Estados Unidos con el gobierno de Trump para que ellas se instalen en Venezuela. Bueno, hubo momentos donde en esa reunión el responsable de la empresa, el CEO de la empresa Halliburton, bueno, a viva voz, con una posición bien franca, le dijo al presidente Trump que ellos no seguían en Venezuela porque no por voluntad propia como empresa, no por el gobierno de Nicolás Maduro, sino por el gobierno de Donald Trump, ya que él en el 2019 les pidió que salieran de Venezuela por el tema de las sanciones. Esa es parte de la gran y verdadera realidad. Y yo quiero que ustedes los escuchen para que efectivamente vean que la realidad no se puede ocultar. Siempre sale la mentira. Return to Venezuela under de Halliburton le dice a Trump que salieron de Venezuela producto de las sanciones en 2019. Express gratitude more so for the opportunity to return to Venezuela under the stability that I know that this team and your team are able to deliver. And so When did you leave? Bueno, fíjense ustedes, y en ese momento donde emplazan pues al presidente Donald Trump, el presidente Donald Trump, mis amigos, él efectivamente, la respuesta que le quedaba, bueno, definitivamente era reconocer esa realidad y habló de que
poco a poco y en los próximos días, él irá levantando las sanciones contra Venezuela. O sea que aquí hay en eso, que bueno, que es una figura que en el derecho existe, que a confesión de partes, relevo de prueba. Y el mundo ha conocido en estas últimas horas de que Venezuela sí ha estado sancionada en los últimos 10, 12 años, pero que además de eso, eso se le convierte a quienes decían desde el exterior, a muchos venezolanos, que no existían sanciones en Venezuela, que esas eran unas sanciones establecidas exclusivamente de forma unilateral hacia políticos, hacia quienes gobernaban, y que eso no tenía ningún impacto porque lo que había, según ellos, era un mal gobierno. El tema está de que efectivamente las repercusiones fueron terribles, fueron una molienda para acabar con la esperanza de muchos venezolanos, de esos que salieron por el Darién y que hoy viven en Estados Unidos bajo la zozobra del AI, pero de la misma manera muchos salieron hacia otras latitudes y otros o presos en el SECOT o deportados a Venezuela. De eso hoy hemos hablado con ustedes. Si te gusta efectivamente este tipo de contenido, sabría agradecer tu like, sabría agradecer de la misma manera la suscripción al canal. Recuerda, suena la campanita y un abrazo desde Marcanísimo. Esa es la